secuestro, o sea, porque la nena es una menor de edad. El acusado es Víctor Grados Vilca, alias Rodo, un ciudadano peruano de 45 años que hacía trabajos de jardinería en un country de Escobar. Víctor Grados Vilca, acusado de los delitos de corrupción de menores, abuso sexual y privación ilegal de la libertad en perjuicio de Ludmila. Ludmila apareció en la localidad bonaerense de Tortuguitas. La habrían dejado a 7 cuadras de su casa y desde ahí ella fue corriendo a ver a su familia. Y ella se encuentra bien, sufrida, opaca, o sea, bajoneada, pero bien. ¿Fue forzada a no volver a su domicilio o estuvo bajo su consentimiento de no estar con ustedes? No, eso fue forzada, porque me imagino que fue forzada, porque si no se vendría. La investigación permitió establecer que el hombre sedujo a la joven a través de Facebook y entabló con ella una relación hace 5 meses. El sospechoso usaba la identidad falsa de Rodo en las redes sociales y utilizaba los contactos de su hija de 15 años para chatear con sus potenciales víctimas. Se trata de un jardinero de nacionalidad peruana que habría tomado contacto con ella mediante Facebook. La conoció a Ludmila, la vio en el Facebook de su hija de 14 años. Entonces este hombre creó un perfil falso, se hizo pasar por un joven de 25 años llamado Rodo y de esta forma habría entablado una relación de amistad con ella. Luego la habría seducido, de esta forma la joven se fue de su casa y se cree que durante este tiempo estuvo retenida por la fuerza. Ludmila durante una semana estuvo en una pensión en Garín. El dueño contó cómo el jardinero llegó a vivir a su casa. Nunca nos imaginamos, ¿viste? Una cosa así. ¿La presentó como su novia en el primer momento? No, nunca la presentó como su novia, nunca, porque nunca vino, vengo a alquilar con mi novia, nunca dijo. Entonces, ¿a quién traía acá a la casa? No, comentó así que tenía una novia, pero él cuando vino a alquilar había dicho que se había peleado con la mujer, más o menos así, y que si le poníamos bancar acá. Además, confirmó que Ludmila estuvo todo el tiempo encerrada en una habitación. Pero, ¿bajaba a comer o siempre estaba en el cuarto? Nosotros cuando alquilamos es una habitación, ahí se la arreglan ellos. ¿Y ella se quedaba siempre ahí o se manejaba libremente, salía, entraba cuando quería o todo el tiempo estaba bajo el cuidado de él? Yo creo que se quedaba ahí adentro. ¿Y él salía? El tipo sí salía. Este es el momento en el que llevaban detenido al jardinero. Ahí, un cronista le preguntó qué tenía para decir. Acabamos de escuchar, sí, Diego. Lo había dicho con vos cuando le preguntaste, pero al final es como que ratifica su postura, ¿no? Que la amo, digo, algo así dijo, ¿no? Claro, y no, dijo textualmente que la amo. Víctor Grados Vilca conoció a Ludmila por Facebook y se habría presentado ante ella con un perfil de una persona de 25 años, una conducta muy común en los casos de grooming. Así se conocen los artilugios de seducción que en Internet hace un mayor con el objetivo de abusar sexualmente de un niño. ¿Cuántos años tienes? 14. Yo tengo 15. Oye, pero qué linda que te ves en la foto. ¿Y tú cómo eres? ¿Tienes foto? Te mando una. ¿Te puedo ver por video? Los casos de grooming son cada vez más. Todo comienza con ese pequeño clic de ingreso a las redes sociales. Con su perfil, su pensamiento, su onda. Quizás sí, su onda, pensamiento, su personalidad en ese momento que me mostraba. Pero no sabía realmente quién era de atrás. Trato de no recordar mucho las cosas. Recuerdo unos hechos, pero no me gustaría volver a lo que yo era antes, porque me daba miedo. Para los padres es una lucha contra un enemigo invisible pero real. ¿Sabes qué impotencia que te da? Es que vos das vuelta a una computadora y tenés 2 cables. Que alguien que vos no sabés quién es esté acosando a tu hija o quitándole la inocencia con un clic. La amenaza de este tipo de abusadores es cada vez más grande. Por ahora, los padres solo pueden acudir a dialogar más con sus hijos y tratar de controlar qué hacen cuando están conectados a Internet.
Bueno, es un mal de nuestros tiempos, al que hay que prestarle mucha, pero muchísima atención. Para hablar de este tema estamos con Miguel Sumer Elías, que es abogado y además director de informáticalegal.com, con la doctora Claudia Caram, abogada, con la doctora Carmen Cortado, que es psiquiatra, y también con Florencia Converti, periodista, que ha seguido muy de cerca este caso. Contanos tu experiencia en la cobertura del caso Ludmila. Bueno,
Desde, primero, darle mucha información a los chicos y a los padres sobre cuáles son los principales riesgos, hablarles sobre cómo son los módulos operandi, como bien decía la doctora, cómo trabaja perversamente un pedófilo en este caso. Claro. Mira, sabes que hicimos una experiencia, ¿no? A través de un periodista de A24 para ver cómo es de internet, ¿no? Para ver cómo es en tiempo real este engaño, cómo se realiza. Vamos a compartirlo, dale. Using social media. Well, today we're going to find that out. I made a fake profile on Facebook posing as a 15-year-old boy. With the parents' permission, I friend requested 3 girls ages 14, 13, and 12 years old. I've been talking to these girls for the last 3 or 4 days, and today we're supposed to meet up. What we found in this video is shocking and something everyone should see. Be sure to watch until the end and use what we've learned in this video to better educate your friends and family. Hope you guys enjoyed the video. This first girl, her name is Michaela. She's 13 years old. We've been talking on Facebook for the last couple of days, and we're supposed to meet up at the park later when her parents leave the house. I'm just waiting right now to get the text that her parents have left the house. So I just got a text. My parents just left. I can be at the park in 10 minutes. We're going to go see if she comes in 10 minutes. We're going to go right now, set up all the cameras, and just be waiting there for her. So she said she's going to meet me at the park playground. So, this is the closest to her house, she said. So right now I'm texting her that I just got here. Alright, I'll just wait, see what she says. She said, okay, I'll be there in 5 minutes. Oh, she's coming, yeah. Michaela? From Facebook. Remember? Michaela! Are you crazy? Are you out of your mind? Sorry. He could have been a rapist. He could have been a pedophile. Why would you do this? Sorry. Yeah, you know that I could have been anyone. Like, you talked to me for the last 4 days. You've been talking to me on Facebook. Do you know that, like, you shouldn't talk to strangers, especially online. Like, I wasn't even do I look the same as my picture? It could be even worse than that. You realize how scary this could have been? Man, we have to talk. This next girl... Bueno, no sé si es la mejor manera de aleccionar a una chica, ¿no? Esta, no, la que muestra en el video, me parece que la no. ha expuesto demasiado. Pero sí, este video sirve para ver la facilidad con la que se puede engañar, ¿no? Y conectarse con una chica de 13 años. Es la forma en la que actúan. Claro, pero me pregunto, estos papás que consintieron para hacer este video, ¿sí? ¿Qué prevención hacían en sus casas para que los chicos no llegaran a estos encuentros? Eso lo deberían tener como autocrítica, seguramente, ¿no? Para que echarle ese grito que le pegó a la estamos mirando, la gente lo está mirando en la casa, realmente. ¿Qué prevención hacen en casa? Estaban convencidos que sus hijas o sus hijos no iban a caer en esa trampa, por eso se prestaban a ese juego, y después hay 2 o 3 testimonios más que están todos igual de choqueados, porque como su hija, esa princesa o ese príncipe, cae en esa trampa y no lo pueden creer. Claro, está bueno esto para ¿no? Un cachetazo de realidad que deberíamos recibir todos. Todos pensamos que a nosotros no nos puede pasar porque mi hijo no, porque mi hija no, y a cualquiera le puede pasar en este momento de la sociedad. Y es muy común, y para los padres que tenemos hijos adolescentes, si activamos un poco la escucha de nuestros hijos, ahí podemos ver qué es lo que está pasando, no solamente con nuestros hijos, sino que con el entorno, con las amigas o los amigos de ellos. Entonces, ante el menor atisbo de duda que esté pasando algún tipo de abuso, de violencia de género, tenemos que denunciar. Podemos hacer denuncias anónimas cuando no nos animamos y queremos preservar nuestra identidad, pero la denuncia es fundamental, y la denuncia la tenemos que hacer tanto en comisarías de la mujer como en cualquier comisaría. Es mentira que cualquier comisaría no puede tomar las denuncias.
Ahora, ¿hay algún tipo de acción que uno puede hacer sin que se llegue, ¿no?, a una situación de abuso? Digamos, si hay un adulto que está tratando de contactar con un adolescente, con un menor, y lo detectamos a tiempo, digamos, ¿hay algún tipo? No sabemos cuál es el fin, por eso es complicado. Yo pregunto.
Es ir en contra de la época y de dónde estamos parados, de dónde están viviendo las Yo aclaré que no es una estupidez, ¿eh? No, está bueno también planteárselo. Creo que la clave está en la comunicación que nos quitan. Que nos quita esta tecnología con los chicos, porque vos los ves a los chicos con los auriculares y concentradísimos en el teléfono. Incluso nosotros hay que hacer mea culpa, cuántas veces se lo damos para que no molesten, ¿no? Porque en los momentos yo se lo quito siempre, cuando voy con la chiquita y necesito hablar algo con una amiga, le doy el teléfono para que... Y no es mala la pregunta de Tommy, porque claro, es lo que todos los padres pensamos internamente, pero no, mientras no activamos con nuestros hijos porque los dejamos afuera. Sí, por supuesto. Y yo creo que lo que hay que ofrecerles es primero la comunicación como algo fundamental y alternativas, que a veces por la comodidad no les ofrecemos alternativas a que estén con la tecnología, salidas, deporte, tiempo en común, ¿no? Tiempo compartido. Hay una cosa, yo creo que también la justicia está aprendiendo a trabajar en este tema. Recién él hablaba, somos la primera generación que nos estamos topando con estos temas, por lo menos la primera generación de padres donde no hay jurisprudencia para poder posarse y ver de qué manera se puede llevar a cabo y de qué manera se puede impartir justicia para prevenir estos casos. Digo, nosotros estamos en instancia todavía que no sabemos cómo prevenirlo, no es que estamos en una instancia donde todavía no se sabe cómo juzgar a los casos. La verdad que no se sabe bien de qué manera, si a través de la prohibición o a través del permisismo, pero evidentemente estamos ante un problema y debemos resolverlo de acá a las generaciones que vienen. Hay una cosa que es importante, el ignoto cuando empieza a dialogar con la presa, por decirlo de una manera, cuando empieza a hablar, se da cuenta si es un adolescente, si es un menor o si es un adulto, por el vocabulario y la forma de hablar y las fotos que puede mandar. Porque es muy difícil sostener la misma foto, o sea, la misma cara distinta, porque no todos los chicos saben hacer Photoshop para poderlo manejar. Y segundo, es que cuando mantiene siempre el mismo diálogo, todas las PC, todos lo sabemos, tiene un historial. Y el Facebook también tiene un historial. Entonces, los chicos saben más que nosotros cómo borrarlo. Pero nosotros podemos lograr también poder verlo. Entonces, si mantenemos algo que sea una clave en común, podemos llegar a conocer. Tomando eso incluso para lo que vos decís, creo que también va a depender de la edad del chico. Por eso. Sobre todo si está en edad primaria, y con el caso que contabas vos, Paula, parte de esa negociación de abrirte la cuenta incluye también que vos como padre tengas las responsabilidades de decirle, bueno, te doy acceso a la cuenta o te doy este celular, pero con la condición de que yo tenga las claves, etcétera, etcétera. Vos le enseñás nuevamente a caminar. Es enseñarle nuevamente a caminar y después él tendrá sus propias salas y lo hará de manera más responsable o más irresponsable de acuerdo a lo que vos le inculcaste. Por eso siempre digo que no es opcional que un adulto no esté al tanto de todo esto. Es casi una obligación del papá, ¿no? ¿Es positivo o a partir de qué edad hablarle sobre los peligros, ¿no? de Internet, bueno, por ejemplo, la pedofilia y los desde abusos? El jardín. Desde el jardín. Desde el jardín. ¿Te puedo contar una experiencia personal? Tengo una hija de 4 años, casi 5. La otra vez le puse videos de YouTube de música para ver qué. Y en uno de esos videos había contenido explícito. A ver, yo me fui a hacer mis cosas y la dejé a la nena frente a la notebook. Sin saber que había contenido explícito, pero en la lista de 50 videos de YouTube había un contenido explícito, no era demasiado, pero la nena cuando llego veo que se está tapando la cara. Y digo, pobrecita, ¿qué le está pasando? Cuando miro me quedé como, encima venía con esto de groom y digo que me pasa a mí, a mí me viene a pasar justamente. Entonces desde jardín ya tengo que empezar a explicarle, bueno mira, esto no, a mí no me gusta que lo veas, le tengo que explicar por qué, no me gusta que se acerque a un adulto en la calle, qué decirles a los adultos que se acercan, quiénes pueden, quiénes no, marcarle bien los límites, no asustándolos, sino, bueno, diciéndoles una breve explicación. Hablar, constantemente hablar, y en la escuela también, que se empiece a trabajar con los docentes, que lo empiecen a trabajar con los alumnos, no solamente en el ámbito de la familia, sino que también en el colegio, ¿no? Sí, sin generar paranoia, no, totalmente. Con total naturalidad. Y te digo, hay algo que es clave, digo, las nuevas formas de comunicación, las redes sociales han llegado para quedarse. Y la verdad es que hoy por hoy el porcentaje de gente que utiliza Twitter, Facebook, Instagram es todavía muy chiquito. La tendencia marca que el uso, en realidad, va a ser mucho más grande con el discurrir, con el paso del tiempo, ¿no? ¿Cuál es la reacción que se le conoce a través de su experiencia? ¿De qué manera reacciona el pedófilo cuando es detenido? Porque hay un programa de televisión en los Estados Unidos que se llama, se lo puede googlear, y se llama Caza Pedófilos o algo así, y que en realidad los cazan a través de la figura de una niña virtual que fue construida y es operada a las 24 horas
por diferentes personas, como si fuese un call center, donde constantemente están respondiendo chat de estas personas que de todos los lugares